Queridos hermanos en Cristo Jesús, es sábado de la octava semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 11, versos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La escena que hemos escuchado este día del Evangelio de San Marcos es continuación del texto que escuchábamos el día de ayer. Ante el gesto profético que Jesús realiza en el templo de expulsar a los mercaderes y cambistas, las autoridades, alborotadas por su gesto tan provocativo, envían a una delegación a pedirle cuentas y le preguntan con qué autoridad ha hecho eso. Jesús no les contesta, sino que a su vez les propone una pregunta, porque descubre que hay doblez en la pregunta que le han realizado. Pareciera que Jesús se resistiera a responder y a dar razón de parte de quien habla. No quiere situarse en el plano que ellos quieren ubicarlo. Por eso Jesús guarda distancia. Para el Maestro de Nazaret no es importante dar razón en nombre de quien está hablando, como lo es para los adversarios. A Jesús le acompaña el testimonio de su propia vida, la coherencia entre sus palabras y sus actitudes que asume con fidelidad el proyecto del Padre. En cambio, para los sumos sacerdotes, los ancianos y escribas, era necesario que Jesús tuviera autoridad de carácter institucional y religiosa. Jesús se niega a responder de parte de quien habla y actúa de esa forma. Su gesto es mesiánico y consiste en limpiar la casa de su Padre para darle la verdadera interpretación de la ley, el amor que Dios siempre le ha querido manifestar a ese pueblo. Con ello deja de ver que su autoridad es superior, que su autoridad le viene de Dios y su vida ratifica lo que está condenando. Jesús les contesta justamente con otra pregunta y manifiesta: les voy a hacer una pregunta, contéstenmela y les diré con qué autoridad actúo así. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa humana? Ellos razonaron entre sí, diciéndose unos a otros: si decimos de Dios, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron?
Jesús quiere desenmascarar la mala voluntad de los dirigentes que impiden toda posibilidad de diálogo. Hace su pregunta aunque prevé que no van a contestarla. Cualquier respuesta les comprometería. Los dirigentes quieren juzgar sobre la procedencia del mesianismo de Jesús. No pueden hacerlo sin definir antes sobre la procedencia de Juan el Bautista, el prepulsor de Jesús. Jesús les pide una opinión sobre la actitud de Juan el Bautista, que tampoco tenía credenciales jurídicas, es decir, no estaba autorizado para ir a bautizar, para perdonar los pecados. Pero la pregunta que Jesús les hace consiste, ¿es cosa de Dios o es cosa humana lo que Juan el Bautista hacía? Es la misma que puede hacer sobre su pretensión del mesianismo que Jesús realiza. El bautismo de Juan es de perdón de los pecados, y sólo el que busca el perdón de Dios puede comprender la buena nueva de salvación que Jesús nos trae. De esta manera, Jesús quiere llevar a la autoridad religiosa y civil a un auténtico camino de conversión, a un auténtico camino de salvación. En cambio, ellos no responden. Los jefes supremos, los que dictan las sentencias, enmudecen por miedo a la opinión del pueblo. Por eso, para no generar controversia, responden, no sabemos. No quieren asumir el tema, sus implicaciones, porque ello implica, valga la redundancia, acoger el mensaje de Jesús. De esta manera es evidente la respuesta de Jesús, pues yo tampoco puedo decirles con qué autoridad hago esto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.